Ya. Primero que nada, ¿vieron el video que les subí? Yo no lo he visto. Ya. ¿Los demás lo vieron? ¿No? Parece que no. Bueno, entonces... El del post de qué emoción, No, ¿o no, no, no? no. Me confundí. El video del Drive en resumen de la materia. Ah, no, 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 no lo he visto. Ya, bueno. Vamos a hacer un resumen del resumen. Lo que hice en ese video fue contarles rápidamente de qué se trata este formulario que hice. ¿Ya? Entonces, para que después lo revisen, está en el Drive, se llama resumen tuberías. ¿Ya? Y muy resumido, ahora vamos a hacer análisis de Bernoulli, el balance de Bernoulli que hacíamos en el auxiliar 2, a través de una tubería. Entonces, imagínense la entrada de la tubería del punto 1, la salida de la tubería del punto 2. Pero aparte, ya no se va a conservar la energía, va a haber una pérdida de presión, que le llamamos pérdida de carga. Esa carga es una presión y la dividimos en pérdidas regulares y singulares. La regular es que se pierde progresivamente por el paso del flujo por la tubería, por roce. Ya como ahora consideramos el roce, flujo viscoso, ¿cierto? Entonces hay pérdidas constantemente se está perdiendo presión al moverse a través de la tubería. ¿Ya? Y las pérdidas singulares es cuando en este camino hay otros componentes singulares, ¿ya? Entonces, esos componentes van a además agregar otra pérdida extra, que va a ser propia de ese componente en particular. Por ejemplo, un codo, un cambio de sección brusco, una bifurcación, no sé, cualquier elemento, una válvula, cualquier elemento extra, un elemento comercial, o lo que le llaman los fitting, o los, bueno, todos los componentes. Y aparte, uno le puede agregar energía a la tubería con bombas, que le agrega una extra de presión, o le podemos quitar la energía al agua, por ejemplo, el fluido que sea, podemos aprovechar su energía. Entonces le quitamos energía al fluido con una turbina. Por eso, más o menos. Con una bomba le agregamos más y con una turbina le extraemos menos. Y como todo esto está en términos de presión, entonces el Bernoulli lo escribimos como en presión, como lo hacíamos, presión más un medio ρ velocidad al cuadrado más ρ por g por altura. Le agregamos las presiones de bomba y turbina como una potencia, W punto, dividido en el caudal, ¿ya? Porque la potencia de una bomba es presión por caudal, la diferencia de presión que le agrega el fluido, ¿ya? Y también las pérdidas de carga las consideramos en términos de presión. Entonces, la energía que tiene al comienzo del fluido, más lo que le aporta la bomba, menos lo que le quitaría una turbina, menos lo que perdería por roce, menos lo que perdería por otros componentes molestando, eso tiene que ser igual al Bernoulli en la salida. ¿Ya? ¿Alguna duda hasta aquí? Ya que son tres, pueden aprovechar de preguntar todo lo que quieran. Brian, ¿puedes repetir eso de la bomba? Esa diferencia de que habéis dicho, no alcanzando a escribirlo. Eh, Había dicho que la potencia de una bomba es igual a el caudal que pasa por la bomba por la diferencia de presión que hace desde la entrada a la salida. ¿Ya? Entonces, para tenerlo como presión, yo divido la potencia por el caudal, me queda en términos de presión, un delta de presión. ¿Alguien más tiene dudas? Nos podemos quedar todo el tiempo que quieran, la verdad. Tenemos hartas cosas que ver. Y si no las alcanzamos a ver, los dejo como grabados. Así que tómense su tiempo nomás, pregunten lo que quieran. En el fondo, el balance de energía ahora es como el Bernoulli anterior consideraba como una especie de conservación, ahora como que hay una pérdida de energía, como en Eso, el tubo. sí, esa es la idea. Antes era el Bernoulli 1, Bernoulli 2, son iguales,
entrada y salida, se conserva la energía. Ahora es, tengo algo al comienzo, que puede ser, imagínate un V1 grande, ¿ya? Y no hay ninguna bomba ni turbina, esto lo eliminamos. Tengo un Bernoulli grande, pero a medida que me muevo en la tubería, pierdo una presión por roce y pierdo una presión por los componentes. Y eso tiene que ser igual al Bernoulli que me queda después de salir por la tubería. Claro. Antes, como no había roce, decíamos, entra con energía, sale con la misma energía, listo. ¿Ya? Esta ecuación la pueden reordenar como quieran. Pueden decir la diferencia de los Bernoulli, V1 menos V2, y esto lo pasan a la derecha, es igual a las pérdidas. También se puede ver así. ¿Ya? Después, ya, eso es lo más importante. Tenemos el balance de energía. Ahora, estas pérdidas de carga, ¿cómo se calculan? De eso se tratan estos problemas, ¿ya? Las pérdidas regulares, que es por pasar por la tubería, se resuelve con la ecuación de Darcy-Weisbach, ¿ya? Que dice que la pérdida por roce es igual a un factor de fricción por el largo de la tubería, dividido en el diámetro de la tubería, por la densidad del fluido, por la velocidad media en el tubo al cuadrado, partido en 2. ¿Ya? Entonces, si el factor de fricción es mayor, quiere decir el tubo tiene más fricción, entonces produce más pérdida de carga. Si el tubo es más largo, hay más roce a lo largo de un trayecto más largo, entonces pierdo más carga. Si el tubo es más ancho, si el diámetro es más grande, entonces se le es más fácil al fluido moverse y la pérdida de carga es menor. Si la densidad del fluido es mayor, entonces también hay mayor pérdida. Y si la velocidad es más grande, entonces también hay más pérdida. ¿Ya? Y esa en la proporción al cuadrado. Eso es muy parecido a análisis dimensional, arrastre y sustentación. Uno deduce una forma de este tipo. ¿Ya? Después los voy a mostrar en el apunte de Girardelli, que también muestra cómo se deduce esto. ¿Ya? Entonces, teníamos balance de energía, ahora les definí la pérdida de carga regular, ahora tenemos que definir el factor de fricción, ¿sí? Porque el largo, el diámetro, la densidad, la velocidad ya las conocemos. Pero ¿qué es este factor de fricción? Para eso tenemos que analizar primero el régimen del fluido, o al menos tenerlo en consideración al momento de hacer nuestros cálculos. Por ejemplo, si yo supiera que mi fluido es laminar, entonces el factor de fricción es nada más que 64 dividido en el número de Reynolds. ¿Ya? Y en este caso el Reynolds se estudia como la velocidad media del tubo por el diámetro hidráulico, que significa qué sección del tubo está cubierta de fluido. Por ejemplo, el diámetro hidráulico podría ser la mitad del diámetro del tubo, porque solo la mitad del tubo tiene agua. ¿Ya? Pero eso también puede cambiar el problema, porque podríamos hablar aquí de un flujo en canal abierto. Así que generalmente todos nuestros problemas van a considerar un fluido totalmente, un tubo totalmente cubierto por el fluido. Entonces el diámetro hidráulico va a ser el diámetro de la tubería. ¿Ya? Y dividido por la viscosidad cinemática. Entonces ya hemos visto esto en arrastre y sustentación, ¿cierto? El Reynolds de siempre. Ahora es velocidad en el tubo, diámetro del tubo, dividido en la viscosidad del fluido. ¿Ya? Para un régimen en desarrollo, que quiere decir que es un turbulento, pero no totalmente desarrollado, ¿ya? Es un turbulento recién formándose, se ocupa la ecuación de Colebrook-White, ¿ya? Esto también es un análisis matemático, ¿ya? Y llegaron a esta relación, donde ven que el factor de fricción está implícito dentro de la ecuación, ¿ya? Depende de la rugosidad relativa del tubo. E sería rugosidad, dividido en el diámetro de tubería, sería la relación entre ellos, ¿cierto? Porque puedo tener una rugosidad muy grande, pero si la tubería es inmensa, en realidad, en cuestión de proporciones, la rugosidad relativa no es tan grande, ¿cierto? Entonces, depende de ese término y depende del número de Reynolds. Entonces, metiendo esos tres conceptos, la rugosidad, el factor de fricción y el Reynolds en esta ecuación, esta igualdad se cumple siempre. ¿Ya? Entonces, si tuviese dos, por ejemplo, tuviese rugosidad y tuviese el Reynolds, entonces puedo deducir el factor de fricción. ¿Ya? Pero si tuviese el factor de fricción y la rugosidad, podría también deducir el Reynolds.
¿sí? Pero ya no es tan fácil como llegar y calcular, ¿cierto? No es tan fácil como aquí hacer la división y tengo el F. En este caso está implícito, ¿cierto? Por lo tanto, no puedo llegar y decir, ah, tengo esto, entonces saco el F. O sea, no, matemáticamente, digamos, no es llegar y conseguir el número. Por lo tanto, para eso se hacen estos diagramas, para ayudarnos a sacar ese número, ¿ya? Donde esto de aquí arriba está iterativamente, sacaron los valores del F con respecto a un Reynolds y una rugosidad, ¿ya? Sacaron un montón de valores y llegaron a estas curvas, ¿ya? Entonces, si yo tengo el número de Reynolds, de nuevo, y la rugosidad, aquí fíjense, este y este, ¿ya? Y no quiero despejar aquí el F porque no hay forma totalmente, no hay una forma, digamos, absoluta de sacar ese número. Tengo que sacarlo más o menos como metiéndole números al F y ver si es que me da lo mismo. Pero en vez de hacer eso, uso el diagrama, digo, estoy en Reynolds 2 por 10 elevado a 5, aquí. Y tengo una rugosidad 0,02. Entonces junto esos dos, aquí me voy a la intersección y ahí consigo el factor de fricción. 0,025, por ejemplo. ¿Ya? Y aquí tienen la zona laminar, donde se cumple F igual 64 partido en Reynolds. Para cualquier rugosidad va a ser esto. Después la zona de transición, donde no se trabaja, porque es una zona que depende mucho de las condiciones que se esté trabajando. Entonces no es una cosa no es un análisis, es una cuestión empírica, depende de la situación. No se puede trabajar aquí. Después viene la zona turbulenta en desarrollo, aquí, y esto sería turbulencia totalmente desarrollada. ¿Ya? Entonces hasta ahora les he dicho laminar, Colebrook-White, ¿cierto? La curva extraña. Y ahora fíjense que si me paso a la zona de turbulencia total, las curvas parecen que son más o menos horizontales. Entonces podría yo decir que a partir de este punto ya da igual que Reynolds tenga. El valor de F va a ser el mismo, ¿ya? Para distintas rugosidades. ¿Sí? Tengo 0,08, entonces una fricción 0,038, no sé, ¿ya? Y no importa qué número de Reynolds tengo. Entonces, aquí arriba les escribí, aquí, para régimen turbulento totalmente desarrollado, turbulento, se desprecia el término que acompaña a Reynolds. Este de aquí. ¿Ya? Y la ecuación me va a quedar una recta más. Porque recta con respecto a Reynolds. Porque no depende de Reynolds. Ya esa cuestión es prácticamente cero. ¿Ya? Aquí. Y por último, otra cosa que uno puede hacer es, como les decía, tratar de despejar el F de aquí. Y se pueden hacer ciertas aproximaciones. Ay, me dice que mi internet es inestable. ¿Se me escucha? ¿Se me escucha bien? Sí. Sí. Sí, te escucho. Ya. Si me pego, si cualquiera no escucha bien, me dice. Ya, se escucha ya. Entonces, una aproximación de las tantas que se habrán hecho es la de Swami y Jane. O Jane, no sé cómo se dirá, perdón. Entonces, este número de aquí es un aproximado de lo que podría salirse de acá. ¿Ya? El error será de un, no sé, de un 1% o 10%, no sé. ¿Ya? Pero es una forma de, si yo tuviese rugosidad de Reynolds, ¿cierto? Y en vez de andar buscando el valor que le calza al F, ocupo esta aproximación, donde el F ya está despejado. Y es más o menos 0,25 logaritmo en base 10 a la menos 2 de la rugosidad partida en 3,7 más 5,74 partido en Reynolds elevado a 0,9. Entonces, recapitulando, tenemos el balance de energía. En el balance de energía tenemos pérdidas de carga. Para sacar las pérdidas de carga usamos la ecuación de Darcy, que tiene un factor de fricción. En régimen laminar el factor de fricción es esto. En
turbulento desarrollándose es Colebrook-White y me apoyo del diagrama de Moody. Y en régimen totalmente turbulento desprecio el término de Reynolds. ¿Ya? También lo puedo sacar del Moody, ¿ya? O puedo iterar. Iterar significa, si yo me doy un F y calculo esto de aquí, entonces me va a dar acá otra cosa, pero con un F distinto. No va a ser el F exacto. Ya me va a dar un nuevo F aquí. Entonces, ese F que me da aquí, lo vuelvo a meter aquí. Y vuelvo a calcular. Con ese nuevo F me da algo. Y eso me da algo que se parece también, pero es otro F, ¿cachai? Entonces, a medida que voy haciendo eso, me voy acercando al valor que debería estar aquí. Al F real. ¿Sí? Entonces, parto, por ejemplo, de un F, no sé, puedo decir, si yo tuviese una rugosidad, asumo un cierto Reynolds en el turbulento. Así no depende del, no sé, pues así no depende del Reynolds. A ver, también puedo hacer eso, asumir que esto no cuenta. Entonces, para una rugosidad tengo tanto, me da un cierto F. Después puedo ir a ese F, a ver, ese F me calza. ¿Estoy realmente en turbulento o estoy más acá? Ah, entonces estoy mal. Entonces tomo otro valor de más abajo y así. Y voy tanteando. ¿Cuándo se hacen iguales los F? Dejamos de iterar. Claro, cuando el error es muy chico, ¿sí? Porque si yo ya tuviese rugosidad y Reynolds, puedo llegar y usar esta aproximación, que igual va a tener un error. Entonces cuando itere, también va a haber un error. Y al final, lo importante es que ese error no se escape tanto, que no me dé una cosa totalmente nada que ver. Ustedes se acordarán de la P3 del control 2, que ustedes tienen que elegir un valor en el diagrama. Y algunos habrán elegido 7 por día la tanto, otros 8 por día la tanto, no sé. Uno trata de encontrar el número que más se acerque. Si lo hago por diagrama de Moody, entonces también voy a tener un error, porque no voy a encontrar el punto exacto, va a ser una cosa más o menos. ¿Ya? Entonces, también, otra forma de hacerlo, a mí se me ocurrió hacerles un Excel. ¿Se ve el Excel? Estoy compartiendo la pantalla, ¿no? ¿O el PDF? Sí, se ve el Excel. Ya. Entonces, estoy tratando de armar un Excel, ¿ya? Donde les dé otra forma de ver, de sacar el número de F, ¿ya? Que todavía lo estoy trabajando, ¿ya? No me voy a perder en esto ahora en la auxiliar. Pero para que sepan que si yo coloco los números aquí y hago una tabla, entonces para todos los valores de F, ¿ya? Yo saco la raíz de F, saco los términos que están en el Colebrook, en este, ¿ya? Calculo los términos y me va a entregar un Reynolds, ¿sí? Para, no sé, para una rugosidad relativa que yo me dé. Es una forma de hacerlo. Después, si quieren, se los puedo explicar con más detalle. Yo les voy a subir al Excel. Si lo quieren usar, después me pueden mandar un mail preguntándome, etc. ¿Ya? Pero a lo que voy aquí es que, como se les ocurra a ustedes calcular el factor de fricción, o si bien tuviesen que despejar el Reynolds y tuviesen el factor de fricción, ¿ya? Ahí depende de su criterio. ¿Ya? ¿Qué les acomoda a ustedes? ¿Ya? Ya. ¿Se entiende más o menos? ¿Alguien tiene dudas? No? Al final aquí el objetivo es sacar todos los términos, ¿ya? Conocer la rugosidad, el número de Reynolds y el factor de fricción. Aquí también se fijarán que el número de Reynolds depende de la velocidad en el tubo. Puede haber problemas en los que no conozca la velocidad del tubo, ¿ya? Entonces quiero sacar el Reynolds para conseguir la velocidad, ¿ya? Y así, pues. Bueno, dije que iba a ser un repaso y al final ha sido súper largo. Finalmente, están las pérdidas singulares. Eso no se me puede olvidar. Las pérdidas singulares, por ejemplo, si yo tuviese un codo, ya, un cambio de sección así, ya, o cualquier cosa extra, o una válvula se hace con cruz. A todos esos componentes se les calcula un factor empírico,
¿ya? O por experiencia. Y es cosa de agregar ese factor nomás. Decir, ah, tengo una pérdida extra porque pasé por un codo que tiene un K igual 2, y eso por densidad, por velocidad, tanto. Listo. Eso es todo. Y además, yo podría considerar que esta pérdida es igual a un equivalente de un tubo de cierto largo. Eso se le llama un largo equivalente. Por ejemplo, que pase por este codo significa una pérdida igual a como si el fluido hubiese transitado 1 metro más de tubo. ¿Ya? Entonces, aquí hay una equivalencia entre el K y el factor de fricción del tubo, el mismo que sacamos de antes, por ese largo equivalente dividido por el diámetro del tubo. ¿Ya? ¿Se entiende ese concepto? Yo puedo transformar la pérdida singular como si fuese una pérdida por tubo en un largo equivalente a la pérdida en ese tramo. Si fuera una bifurcación, o sea, como que separa la cañería en dos tubos, sería lo mismo, la misma noción, ¿no es cierto? Sí, es que ahí depende, por eso es que también agregué esto del circuito. Pero claro, es que si tú tuvieses una cosa, no sé, una cuestión que divide el flujo en dos, no sé, estaría inventando, no sé si alguien necesitara hacer algo así, ¿ya? O bifurcación también puede significar que pasa una tubería más grande, ¿ya? O el tubo adentro tiene algún componente, una placa orificio, o tiene algo entre medio, algo que lo divide, tiene como un flujo concéntrico, o sea, un flujo anular, ¿ya? O cualquier cambio así, yo lo puedo definir como un componente en particular que tiene un cierto K, ¿ya? Es eso nomás. Es como... es simplemente imaginarte tu tubo y en el tubo entre medio hay una cosa cuadrada, una cosa triangular, ¿ya? Cualquier aparato. Y ese aparato yo lo defino como un K igual tanto, ¿sí? Y luego eso lo puedo transformar en un largo equivalente y decir, ah, es como si tuviese que mandar toda esta cantidad de largo. Bueno, y para circuitos es cuando tienes varias cañerías unidas, ¿cierto? Y pueden ir en paralelo, en serie. Puedo tener un tubo chico, un tubo grande, después un tubo de otro material, no sé, y así, y después sube, y cuando sube pasa a dos cañerías distintas, etcétera, etcétera. Cuando los tubos están en serie, por ejemplo, estos tres de aquí, uno hace conservación de la continuidad, ¿cierto? El caudal en el primer tramo tiene que ser el mismo que el segundo tramo, igual que el tercer tramo. Y las pérdidas de carga tiene que ser la pérdida total de esos tres tramos, es la suma de los tres tramos. Pierde un poco aquí, pierde un poco aquí, pierde un poco acá. Entonces la pérdida total del circuito, mi circuito sería esto, es la suma de esas pérdidas. ¿Ya? Después yo sigo y después si tengo algo en paralelo, por ejemplo, esto después se tiene que unir. Si dos cosas están en paralelo, dos tubos, entonces la pérdida por cada tubo tiene que ser la misma. ¿Sí? Esto es análogo a circuitos eléctricos, porque en el momento en que se divide el flujo, después se divide y luego debe volver a unirse. Entonces aquí la presión tiene que ser la misma para ambos tramos. Y en cambio los caudales ahora es la suma, porque se divide en dos caudales y luego vuelve a entrar los dos caudales aquí. Entonces el caudal que entra tiene que ser igual a la suma de los caudales que salen por las bifurcaciones. Y las ramificaciones es cuando tú tienes sistemas mixtos y no están necesariamente en serie o en paralelo, pero tú analizas el nodo y en el nodo tú sabes que la suma de los caudales en el nodo es cero, porque todo lo que entra es igual a lo que sale. ¿Ya? Eso es todo el capítulo de tuberías. ¿Ya estamos bien? Ahora vamos a hacer un ejercicio.
Sí, Ya. Ah, este diagrama siempre se me olvida mencionarlo. Aquí ustedes pueden revisar del auxiliar 2 cómo yo hacía una cota de altura para medir la presión, ¿ya? Y en este caso ya, como la energía no se conserva, esta línea no horizontal decrece con el paso del tubo. Y esa disminución total es lo que nosotros medimos como pérdida de carga, esa pérdida de cota. Y si tengo una turbina, aquí se fijarán que tengo la pérdida de carga regular y además una pérdida singular por la turbina, que en este caso se escribe como potencia dividido en peso específico por caudal, para que quede en términos de altura. Pero es lo mismo así yo lo midiera como una presión. ¿Ya? El diagrama sigue siendo el mismo, es una cuestión representativa nomás, simbólica. Y en la bomba lo contrario. Aquí hay pérdida regular, la bomba le agrega un extra de presión y luego continúa. ¿Ya? Y recuerden que aquí la pérdida es constante a lo largo del tubo. Así. ¿Ya? Pero nosotros estamos midiendo el total. Por eso se dibuja de esa forma. Ya, entonces vamos a ver los ejercicios. Este es una auxiliar pasada de la Tiare, que es el único material que vi que fuese sobre pérdida de carga y que se viera como problemas tipo control. ¿Ya? Entonces, en vez de buscar otro ejercicio de libro o tratar de hacer algo didáctico o de innovar, preferí hacer estos problemas porque supongo que será lo que más se asemeje a lo que les evalúen. ¿Ya? Entonces, veamos el primer problema. Una cañería pulida de 100 metros, pulida es smooth, ¿ya? 100 metros de largo, tiene 75 milímetros de diámetro. Voy a anotar eso al tiro. 100 metros y 75 milímetros. ¿Ya? Y es unida de forma horizontal a una gran reserva de agua. Esta de aquí. ¿Sí? Ahí sale la flecha en la dirección del flujo. Una bomba al final de la cañería debe bombear agua a la reserva a un flujo de 0,01 metros cúbicos por segundo. ¿Ya? Aquí está la bomba. Entonces, ¿qué diferencia de presión debe producir la bomba para generar este flujo? Me están preguntando por la presión en la bomba. Y luego, ¿qué potencia tiene la bomba si su eficiencia es del 70%? Eso sería simplemente decir, bueno, la bomba necesita cierta potencia. Digamos, si va a necesitar una potencia 100 para mover, ¿cierto? Pero tiene solo un 70% de eficiencia. Entonces, el 70% de lo que yo le dé tiene que darme 100, que es lo que necesita para funcionar. ¿Sí? Lo voy a dejar ahí. Bueno, entonces, lo primero que les decía, balance de energía, ¿cierto? El Bernoulli en 1, ¿ya? Aquí está considerando un 1 después de la bomba. Ojo, yo lo consideraría aquí, atrás de la bomba. Ya veremos por qué. Si hacemos Bernoulli en 1, entonces tenemos la energía con la que viene el fluido, después le sumamos la presión que le aporta la bomba, le restamos las pérdidas singulares que las tenemos bueno, las pérdidas regulares que las tenemos que calcular, y también ver si es que hay pérdidas singulares. Luego eso igual a Bernoulli en 2. ¿Ya? Entonces aquí, ¿quién me puede decir cómo se le ocurre hacer el Bernoulli? O sea, ¿qué términos tendríamos? Fíjense que aquí tenemos una cota, nos están dando una cota Z, y la altura está arriba, y nos están dando el punto 2. Entonces queremos analizar cuando el fluido viene de aquí abajo hasta aquí arriba.
¿Ya? ¿Quién me puede decir cómo es el Bernoulli 1? Eduardo, ¿se te ocurre cómo puede ser? O sea, son la energía, Sí, estaríamos como en una altura cero claro, y, y faltaría la cinética, que sería la velocidad del fluido, pero creo que no sé cuál es. claro. Entonces, dejémoslo así, pues, como expresado. Así, ¿cierto? Y tú Ya, dices altura cero, ¿sí? Ya. Los otros los vamos a dejar iguales. sí. O sea, no hay potencial sí, no hay potencial. Ya. Entonces, después tenemos las tres presiones, las vamos a dejar igual. Y luego el Bernoulli 2. Fabián, ¿cómo sería el Bernoulli 2? Ignacio, ¿se te ocurre cómo puede ser? El P2 sería la presión atmosférica. Ah, eso es importante, aquí está cerrado. ¿Está cerrado? Sí, Eh, así que dejémoslo como P2, como P2. ¿ya? ¿Es un estanque? Sí, está quieto, No, está quieto, entonces el segundo término sería cero claro, y el potencial tendría Roge 10. Roge claro. por 10. En vez de 10 voy a ponerle D nomás, por ahora, ¿Ves? Ya. ¿ya? Ahora, la, fíjense, la presión de la bomba es lo que me están pidiendo, ¿ya? Y estas las tengo que saber calcular, las pérdidas de carga, ¿ya? Entonces, veamos las pérdidas regulares. La pérdida regular, decíamos que era, ¿cómo era la fórmula? Bueno, yo se la voy a escribir porque yo me acuerdo. Era F por L partido en D, por ρ, por la velocidad media de la tubería, al cuadrado partido en 2. Ya. Vuelvo a ti, Eduardo. ¿Qué sabemos de aquí y qué no sabemos? El rol lo conocemos. Bueno, Sí, supongo que agua, sí, el agua. agua, sí. El largo de la tubería también. Sí. La presión no la sabemos. No, claro, esto no lo Creo que sabemos y no. lo queremos calcular. ¿Cómo? El PR es lo que queremos calcular, entonces de aquí, todo lo que sabemos. Ah, esto es una D por si acaso. Ya, entonces sí también lo conocemos. Claro. La velocidad nos faltaría. Y el F, o no me acuerdo la expresión, pero tenía que ver con el número de Reynolds y el ancho de la tubería. Así que creo que la sabemos también. Mm. ¿Qué dices tú, Fabián? ¿Sabemos F? Creo que sí. ¿Y qué crees tú, Ignacio? ¿Sabemos F? ¿Lo conocemos? F sí, sí, porque Reynolds se puede calcular con el diámetro hidráulico, que va a ser el de la cañería. ¿Ya? Era largo y el nu sería, bueno, faltaría la viscosidad cinemática del agua, pero eso se considera como conocido. Claro. Eso sí, la viscosidad siempre la consideramos conocida. Puedo hacerlo así. Rho, velocidad media, por diámetro partido en mu. Eh, Fíjense que la velocidad es la que está en el Reynolds, no el largo. Entonces Eso pareciera sí, que, tiene toda la razón. ¿sí? Entonces aquí lo importante es saber la velocidad. ¿Cómo podríamos calcular la velocidad? Eduardo, Con el caudal, ¿cómo sería? Es que por algo. por el volumen de agua que mueve, eso sería en el. Ay, no sé cómo sería el volumen. Por el diámetro del volumen del tubo. Claro, puede ser volumen en el tiempo, pero también hay otra forma. El caudal es velocidad por algo más. Ignacio, ¿tú te acuerdas? Por largo.
¿o no? Es que era una Casi. integral. No me acuerdo. Ah, El caudal es velocidad por área. verdad. ¿Sí? Entonces, la velocidad media del tubo, fíjese, si no hago integral, si multiplico, tengo la velocidad media. Entonces, la velocidad media sería caudal dividido en área. Ah, verdad. ¿Ya? Y como tenemos el diámetro de la tubería, eso lo puedo volver a escribir como 4 veces caudal dividido en pi por diámetro al cuadrado. Sí. ¿Ya? Entonces, les voy a dejar de trabajo a ustedes con la calculadora, pueden calcular esto, ¿cierto? Porque tenemos D y tenemos Q. Teniendo ojo ahí con las unidades, porque el diámetro está en milímetros. ¿Ya? Entonces ya, tenemos la velocidad media. Si tenemos la velocidad media, ahora sí podemos sacar el Reynolds. ¿Se acuerdan? Rho por Claro. velocidad media por diámetro partido en mu. También les dejo propuesto que busquen cuánto vale mu. ¿Ya? No se preocupen ahora por los números, pero entendamos qué estamos haciendo, ¿ya? Entonces tenemos este número, este lo sacamos recién y este lo tenemos. Entonces ya, sacamos el Reynolds. ¿Sí? Y si sacamos el Reynolds, nos faltaría, para sacar el F, ¿qué nos faltaría? F depende de dos cosas importantes, dos grupos adimensionales. Era Reynolds y ¿qué más? ¿Mm? La rugosidad relativa. Eso, la rugosidad relativa. ¿Y tenemos la rugosidad relativa? Habría que ver el gráfico de Moody. Sí, pero primero tenemos que saber ese número, ¿cierto? Claro. Sí, de hecho Ah, el ¿verdad? diagrama de Moody nos dice, aquí, por aquí está el diagrama también. Ah, no, este diagrama no tiene los valores de las rugosidades. Es que tenemos que saber qué rugosidad tiene la tubería. Y generalmente nos dicen la propiedad de la tubería, de qué está hecha, o si es que está pulida. En este caso está pulida. ¿Sí? ¿Se me escucha bien? Me dice aquí conexión a internet inestable. Sí. Ya. Sí. Entonces, vamos a la cañería pulida. En este caso, en esta auxiliar nos dan una tabla. Aquí, fíjense, roughness. Tenemos, bueno, tenemos que es smooth, ¿cierto? Eso quiere decir que no tiene rugosidad. Pulida es básicamente cero, rugosidad cero. Entonces, esa sí está en el diagrama, está aquí. Smooth pipes. Entonces usamos la curva de más abajo, ¿ya? Y pucha, para trabajar el diagrama necesitamos los números, así que saquémoslos. Está bien. Ya, ¿quién me puede decir el número? O yo lo voy a sacar. ¿Sacaron este número? B barra. ¿Hay que trabajarlo todo en metro o podemos dejar? Sí, todo en metro mejor. Todo en metro. O sea, claramente el diámetro no puede ser 75. No te quedaría consistente con los metros de arriba. Sí, lo mejor es trabajar en metro. Ya, a mí me está dando una velocidad 2,26 metros por segundo. Ya, entonces el mu del agua me parece que es 10 a la menos 3 pascal segundo. Ya, estamos en unidades SI. Entonces, si calculamos esto de aquí arriba, se recordarán que el ρ era 1000 kilogramos metro cúbico. ¿Ya? Entonces prácticamente esto de aquí sería como multiplicar por 1.000.000. Entonces tomo 2,26 por 0,75 metros de diámetro. Y eso por 1.000.000 me estaría dando más o menos 1,7 por 10 a la 5. Y el Reynolds, acuérdense que es adimensional. ¿Ya? Entonces tengo Reynolds, tengo la rugosidad que era 0. Me voy al diagrama. ¿Ya? ¿Me siguen? ¿Tenemos los números? ¿Los alcanzaron a sacar con su calculadora o lo hice muy rápido?
¿Puede ser como el proceso así como más lentito? Yo me perdí cuando sacaste el Reynolds, que creo que se cortó un segundo. Ya, hasta ahora lo único que he hecho, nosotros deducimos la ecuación de la fórmula, en realidad, de la velocidad media en el tubo. Calculé esto, ¿ya? 0,01 por 4 partido en pi por 0,075 al cuadrado. ¿Ya? Y me dio eso. Ustedes lo pueden corroborar con su calculadora. Aquí tienen los números. ¿Ya? Luego con esa velocidad media saqué el Reynolds. Lo tengo aquí arriba. Rho, que es 1000, por la velocidad, 2,26, por el diámetro, 0,075, dividido en mu, que es 10 a la menos 3. Y a mí me estaría dando eso. ¿Ya? Entonces, si la rugosidad era 0 y el Reynolds es esto, entonces tengo los dos componentes que me permiten sacar el factor de fricción. Si me voy al diagrama de Moody, me doy cuenta que aquí está el 10 elevado a 5. Subo un poco, aquí está el 1. O sea, no, aquí está el 1, aquí está el 2. ¿Cierto? Acuérdense de la escala logarítmica. Aquí está el 1, aquí está el 2. Entonces yo estoy en 1,7, más o menos aquí. ¿Te dio lo mismo la velocidad? Bueno. Ya, entonces estamos bien, parece. Ya, entonces estoy en 1,7, 10 a la 5. Me voy a la curva más baja, Smooth Pipes, e intersecto. Y desde ese punto miro hacia el lado y tengo una fricción más o menos de 0,016. ¿Sí? Aquí está el 15, 16, 17, 18, 19, 20. Entonces a mí me da más o menos 0,016. Y si quieren después, si se van al Swami Jain o a Colebrook White y reemplazan esos valores, los tres valores, van a asegurarse si es que el error es muy grande o está bien. Pero para mí, por lo menos, yo encuentro que el diagrama está bastante claro. O sea, ese número está bastante nítido. ¿Cierto? ¿O no? ¿Qué opinan ustedes? Yo digo que sí. Sí, ya, súper. Entonces ya, pues tenemos el F. Era 0,016. Entonces tenemos F, tenemos L, tenemos D. Tenemos Rho, tenemos V. Tenemos la pérdida por carga regular. Ya, listo. Una cosa menos. Ahora la pérdida singular. La pérdida singular. ¿Ustedes creen que hay pérdidas singulares aquí? Hay que ver si es que hay algún componente que nos esté molestando. El cambio de sección al estanque, ¿Cierto? sí. Sí, ese parecía ser el único que nos estuviese molestando. Ya, y fíjense también que cuando hice la pérdida de carga regular, consideré solo este tramo de tubería. ¿Ya? Y es porque cuando entra el estanque, ya prácticamente no hay movimiento en tubería. O uno podría considerar que la pérdida de fricción es despreciable, porque la cuestión es demasiado ancha. Eso también ustedes se pueden atrever a tratar de demostrarlo. ¿Ya? O simplemente imaginarse los números, pues, que si aquí tengo un diámetro de 75 milímetros y esto me están diciendo que es un gran estanque, entonces claramente el diámetro grande, el D mayúscula de este, es enorme, ¿cierto? Entonces esto sería como prácticamente cero. Esto sería como infinito. ¿Ya? Bueno, entonces, claro, muy bien ahí. Te diste cuenta que hay un cambio de sección. Entonces, esto tenemos que considerar una pérdida. Y si nos vamos a alguna tabla que nos hayan regalado, vamos a ver que aquí, por ejemplo, nos dicen,
Si es una expansión, el cambio de sección, A1 dividido en A2, entonces tengo el K igual a esto de aquí, entre 0 y 1. Entonces, ¿cuál es mi relación entre áreas? ¿Cuál creen ustedes que es? Fabián. En la expansión, ¿qué relación de áreas tengo? Si comparo este con el gran estanque. Tú dices que es contracción. Pasamos de una área más grande a más chica. Ah, pero fíjate que el flujo va de aquí para allá. Vamos del tubo hacia el gran estanque. ¿Ya? Entonces estamos hablando de una expansión. ¿Ya? Entonces en esta expansión tenemos que ver cuál es la diferencia de áreas. Pasamos de un área transversal de 75 milímetros a un gran estanque. ¿Ya? Entonces podemos asumir que el área del estanque es infinitamente mayor a la del tubo. Entonces el estanque es A2, que es infinitamente mayor a A1. Por lo tanto, A1 dividido en A2 es prácticamente 0. Entonces, si en AR, el área relativa, es 0, veo que el K es igual a 1. ¿Se entendió eso? Sí. Yo sí lo entendí. Ya. Sí, pues aprovechen que esto es casi clases particulares. Ya, buena, los tres entendieron. Entonces tenemos K igual 1, porque recuerden que la pérdida singular, voy a borrar aquí un poco para que se vea mejor. Voy a borrar esto de aquí. Ay, no me borra. Ya, ahí sí. Las pérdidas singulares es un K por ρ por velocidad media al cuadrado dividido en 2. Y no hace falta un largo equivalente porque vi que puedo sacar el K. Así que esto ya está listo. De nuevo, 1 por la densidad que es 1000 por la velocidad media, 226 al cuadrado partido en 2. Y eso a mí me estaría dando 2553,8. Y como estamos en unidades de sistema internacional, eso está en pascales. ¿Ya? 2553,8 pascales. ¿Ya? Tenemos la pérdida singular, tenemos la pérdida regular. Ya sacamos la velocidad media en el tubo y alguien de ustedes me dijo que la velocidad en el estanque era 0. La altura en el tubo alguien me dijo que era 0 y la altura en el estanque era D, que eran 10 metros. Entonces tenemos estos números, tenemos esto, tenemos este y este. Lo único que nos queda es la diferencia de presiones entre el punto 1 y el punto 2 y la presión que otorga la bomba. Y aquí es donde hay que usar el concepto de qué es lo que hace una bomba. ¿Ya? Cuando la bomba empuja el fluido, yo lo que quiero es que el sistema esté en equilibrio en ese flujo contrario. Ustedes se acordarán por Torricelli, si yo abro este estanque y dejo que el fluido fluya libremente, va a salir expulsado con una velocidad tal que la energía almacenada en el potencial, en la altura del estanque, se equipare a esa velocidad de salida. Y ahí uno notaba que la salida y el punto que está abierto tenían la misma presión. Si aquí hubiese estado sellado, nosotros también hicimos un problema así, entonces ya no es tan sencillo porque aquí se generaría un vacío, ¿ya? Al momento de salir expulsado. Pero entonces va a salir expulsado de tal forma que esas presiones se igualen, ¿ya? Entonces lo que quiero decir con esto es que el sistema encuentra su equilibrio cuando equipara las presiones bajo cierto flujo. Eso es lo que hace la bomba. Yo tengo aquí
una presión menor, digamos, y aquí una mayor, ¿ya? O bien, si estuviese en el lado contrario, la altura se va transformando en una presión, ¿cierto? Que expulsa el fluido, ¿ya? Pero ese punto de inicio al punto final necesitan equiparar las presiones para que ese fluido pueda ocurrir, ese flujo, perdón. En definitiva, lo que estoy diciendo es que la bomba lo que hace es igualar la presión en 1 y la presión en 2. ¿Sí? Luego, a medida que se mueve, va a aprovechar esta carga igualada a esa de ahí para llegar a ese punto. ¿Ya? Sé que es un poquito difícil de imaginárselo, ¿ya? Pero con lo que quiero que se queden es que la bomba lo que hace es darle al fluido la presión que necesita para llegar a esa presión de arriba. ¿Ya? Por lo tanto, si P1 y P2 fuesen iguales, ¿ya? En realidad lo que estoy diciendo es que la presión que tengo en 1 más lo que le otorga la bomba es igual a la presión en 2. ¿Sí? Físicamente quizás las presiones no son iguales, ¿ya? Pero es el aporte que le hace la bomba más con lo que llega a ese punto de presión. Por lo tanto, básicamente, yo estoy diciendo que la presión en la bomba va a ser igual a las pérdidas que debo superar y las diferencias entre la energía de altura y la energía cinética. ¿Ya? Me quedaría así. La presión en la bomba es la diferencia ρ GD menos 1/2 ρ V al cuadrado, ¿cierto? Lo pasé a la derecha, más las pérdidas regulares y más las pérdidas singulares. ¿Se entendió el concepto del aporte de presión de bomba? Algo que no entendí es que entonces estábamos asumiendo que son parecidas, pero en realidad como que nunca son tan parecidas. Es que antes de la bomba, el fluido tiene una presión baja y no logra llegar al punto de presión alta. Entonces la bomba le otorga lo que le falta para que sean iguales, para que las presiones sean iguales. Porque el hecho O sea, de que que yo... Sí, dime. entonces después de la bomba, el fluido como que iguala la presión en el punto alto del estanque, pero antes no. Claro. Ya. Y por eso me las puedo pitear y dejármela. Sí. Es que es complicado hablar de presiones, porque aquí lo que nosotros estamos haciendo es transformar todas las energías en términos de carga. ¿Ya? Por eso no se habla necesariamente de la presión del fluido, sino de la carga. Porque el fluido se mueve aquí. Entonces, lo que hace es tomar esa presión que le dio la bomba y transformarla en energía cinética. Entonces, en realidad, después cuando comienza a moverse, pierde presión, pero para poder moverse, para poder llegar a la presión de arriba. Por eso es que no hay que confundirse mucho con el concepto de presión, hay que entender que hay cargas. Y estas se traducen en energía de presión termodinámica o interna, de cinética, de potencial y del movimiento, de la energía que le otorga la bomba o lo natural. ¿Ya? Al final, si yo analizara este punto de aquí, estaría diciendo que la diferencia de las presiones, desde donde yo parto hasta donde quiero llegar, va a ser la presión que me dio la bomba. Es otra forma de verlo. Yo no agrego aquí bomba, yo analizo la diferencia de presión desde este punto hasta aquí. Esa diferencia es lo que le otorga la bomba. Entonces esto de aquí sería como igual a P1 menos P2. Y de hecho, después, si ustedes quieren, se habrán fijado que esta auxiliar tiene pauta. Ustedes pueden revisar aquí la pauta que hizo la Tiare y se darán cuenta que ella analiza en ese punto
que sugiere el enunciado y analiza P1 menos P2. Eso le da un delta P. Y ese delta P es igual a la presión de la bomba, que es la suma de todos los números que acabamos de sacar. ¿Ya? Sí. Súper. Es un concepto que no es muy fácil de entender. Por eso les recomiendo leerse los libros y tomárselo con tiempo. Porque ahora por lo menos hay que saber hacer los ejercicios. Pero son temas que yo sé que uno siempre tiene que volver y repasarlos, ¿cierto? Esto es como los fundamentos. Así que no se complica si es que no lo entienden del todo ahora, ¿ya? Pero lo importante es saber hacer bien el balance. Bueno, son las 1:08 ya. Creo que hemos hablado ya suficiente. Pero yo puedo seguir haciendo los otros problemas y les puedo subir una grabación. Y también les voy a subir el Excel que estoy trabajando. ¿Les parece si lo dejamos hasta aquí? ¿Ya? Sí, yo creo que ya es como hora de almuerzo. Sí, yo también creo. Y para no hacer los videos tan largos tampoco. Ah, una cosa más. La prueba, el C2 la están corrigiendo. La P1 y la P2 están listas. Falta la P3. Ojalá que esté de aquí al, no sé, al jueves. Pero desde ya les puedo decir que el promedio es como un 5,8, un 6, por ahí. ¿Ya? Y no sé si puedo subirles las notas que llevamos hasta ahora. No sé si puedo subir parcialmente las notas, para que vean más o menos si es que se eximieron. La ponderación de los controles con los labs no tengo idea. Buena pregunta. Se lo voy a preguntar al profe. Ya, voy a dejar de grabar.